Sean bienvenidas y bienvenidos a la edición central de la Conversa de fin de semana. Les invitamos a compartir algunas reflexiones alrededor de los hechos, personajes y temas que han generado opinión pública en días recientes. No olviden darle me gusta a nuestros contenidos y convertirse en seguidores y suscriptores en nuestros canales y demás perfiles en las redes sociales. Únase a la conversación correcta para que no lo sigan desinformando y manipulando. Seguro que te has sentido así, con el cerebro hecho papilla, mirando una pantalla en blanco. La inspiración se ha ido de vacaciones, dejándote susurrar. No sé qué escribir. Success, but I endorsed somebody running, El Tigre. I liked him, you know why? Because he likes me. I don't know. They used to talk about Trump. I like President Trump. I don't know. How can you not let? So I endorsed him. I didn't know. He was in way down the list. He was not going to win. No chance of winning. I endorsed him and he won. He just. Asimismo, denunciamos que la campaña de la Espriella llevó a cabo una masiva operación de compra de votos destinada a alterar la libre expresión de la voluntad popular. Y también advertimos que usó sofisticadas estrategias de manipulación mediante tecnologías de inteligencia artificial. No aceptamos esas prácticas que han lesionado la transparencia de este proceso y cuestionan la legitimidad del nuevo gobierno. Continuaremos esclareciendo estos hechos, por supuesto. En cambio, debo decirlo, a lo largo de esta campaña hemos actuado con la convicción de que la política debe ser un ejercicio de dignidad, de coherencia y de servicio al pueblo. Por eso, de nuestra parte, llevamos a cabo una campaña totalmente limpia, transparente y respetuosa. Una campaña que no hizo concesiones a la política convertida en espectáculo, ni a las alianzas inescrupulosas. Gracias por estar aquí conectados en esta edición especial de la Conversa de fin de semana. Como le decíamos en el inicio, en la introducción, el día de hoy queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la jornada electoral. Pero ya pues casi que a una semana de distancia de la jornada. En primer lugar, queremos compartir con ustedes una primera reflexión. Que más que una reflexión es un recorderis de la posición nuestra aquí de la Conversa de fin de semana, nuestra posición editorial, obviamente. Para nadie es un secreto, y nosotros aquí durante los últimos 4, 6, casi 10 años que llevamos en este ejercicio de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la vida política, social, económica de nuestro país, hemos sido reiterativos, puntillosos, cansones, muy repetitivos en señalar la manera en que las élites colombianas, en términos generales las élites alrededor del mundo, manipulan la información. El por qué este tipo de propuestas alternativas, de proyectos alternativos independientes, la Conversa de fin de semana, nos hemos puesto en la tarea de estar repitiendo esto. Algunos y algunas de ustedes les parecerá pues demasiado cansón, demasiado repetitivo, muy monótono estar escuchando una y otra vez lo mismo.
el problema es que del otro lado, del lado de quienes manipulan la información, los dueños de los medios, los socios de los dueños de los medios, los periodistas, algunos periodistas, no es imposible generalizarlos, algunos profesionales de la comunicación, insisten en esa tarea de diariamente 7/24 estar manipulando la información a partir de las fake news, las llamadas noticias falsas, las posverdades que llamaron alguna vez para acomodar un nombre eufemístico a la mentira, las falacias, la información tendenciosa, incluso el insulto, la grosería, la mentira llana y plana, las amenazas, etcétera, etcétera, y construir una narrativa, lo que aquí desde hace más de 6 años venimos nombrando como una matriz de pensamiento que de alguna manera oriente a la opinión pública, genere opinión pública y de manera pragmática induzca la decisión del ciudadano o la ciudadana del común. Frente a eso es que nosotros, bueno, por lo menos responderé por el espacio de la conversa, nosotros nos hemos puesto en esa tarea también de hacer una especie de contrapeso, así sea muy mínimo desde acá, desde este pequeño y humilde espacio, de contrastar información, no, pues por lo menos pedirles el favor a ustedes que contrasten la información. Hecha este recorderis de nuestra posición editorial, retomamos la reflexión, en el sentido de que desde mucho tiempo atrás, quizás desde las épocas cuando el señor Carlos Gaviria, el finado Carlos Gaviria, para no irnos tan atrás en la historia, alcanzó una buena votación en unas elecciones presidenciales. Desde esa época se prendieron todas las alarmas en el establecimiento colombiano. Mucho más cuando en Latinoamérica ya venía sucediendo un fenómeno muy particular, que era que el progresismo, la izquierda, venía asomando la posibilidad de llegar a los gobiernos de distintos países. Venezuela, en la primera época con el coronel Hugo Chávez, Lula da Silva en su primera llegada, después la llegada de Correa, etcétera, etcétera. En Uruguay, en el mismo Argentina, de alguna manera, un gobierno medio progresista en la época de los Kirchner, y así sucesivamente a lo largo y ancho de Latinoamérica. Llegaron una serie de gobiernos progresistas que encontraron en el desgaste de la derecha tradicional, de los partidos tradicionales de derecha de toda Latinoamérica, incluido Colombia, una expectativa por parte de unas grandes mayorías que habían visto cómo esa promesa del neoliberalismo, del libre mercado, del sumum, del paraíso libertario, ese cuento del libertarismo no es nuevo, eso es muy viejo, sino que lo han reformado, inclusive le han puesto ese nombre libertario para despistar a mucho ciudadano y ciudadana desinformado. Entonces, cuando ese modelo llega un momentico que se encuentra con las crisis de las burbujas de las industrias.com, con incluso las crisis financieras, debido también a la manipulación financiera, el vender deuda de casas en Estados Unidos que casi quiebra la banca estadounidense. Sin embargo, los gobiernos, como se acostumbra en el capitalismo, socializaron ahí sí las pérdidas de los bancos y pusieron al Estado a favorecer los intereses del sistema financiero mundial. Bueno, todo ese tipo de detalles tenían en todas las sociedades de Latinoamérica y en términos generales del mundo a las grandes mayorías en unas situaciones bastante críticas. Esta crisis, esta reiterada crisis del sistema capitalismo, le dio la oportunidad a los gobiernos progresistas de tener una oportunidad para llegar al mando. Y es así como este fenómeno avanza. Y como les decía recién ahora, eso prende las alarmas en las élites del mundo. Y entonces
esta crisis del capitalismo en los años 80, 90, incluso con el mismo auge del neoliberalismo en los años 80 y los 90, genera después en la época de los 90 y finales del siglo, esta crisis viene aparejada con la llegada del Internet y el desarrollo pues, de las tecnologías de la información y las comunicaciones que permitieron una masificación de la información que en teoría era para democratizar la información. Lo que pasó, y para pegarnos un brinco histórico, es que esa masificación de la información nuevamente fue acaparada por los grandes pulpos de las élites, lo que hoy llaman la tecnocracia, y nuevamente se puso toda esta gran infraestructura de una sociedad globalizada, pero sobre todo interconectada, al servicio de quienes manejaban la información y manejan la información. Bien sea vía grandes medios tradicionales de la comunicación y las nuevas formas de comunicar que llegaron con la Internet. Y aparecieron las nuevas formas de hacer política. Y esas nuevas formas de hacer política incluyen la manipulación de la información, incluyen la mercadotecnia para reemplazar a la política electoral. Y es así como el éxito que tuvieron muchos gobiernos de izquierda, progresistas, de sacar millones y millones de personas de la pobreza, se enfrenta con esa manipulación mediática, se encuentra con ese desespero de las élites de derecha por volver a retomar el poder en todos los diferentes países, y también con una falta pues de haber avanzado más en la formación política de las sociedades, y se encuentran con muchas personas que ya superada la pobreza extrema ahora reclamaban del Estado cosas que incluso el Estado mismo no les puede dar. Personas que ya superan las necesidades básicas y aspiran a otro tipo de dádivas del Estado, pero que no están dispuestas a asumir las responsabilidades, por ejemplo, de tipo fiscal, es decir, pagar impuestos para seguir solidarizándose con los que no se alcanzaron a superar esta barrera. Y empiezan a aparecer este tipo de grandes masas de las sociedades latinoamericanas, incluidas las colombianas, que tienen algunos llaman el síndrome de Doña Florinda, es decir, ese carácter aspiracional, unas personas que vienen de superar la pobreza, vía ayuda del Estado, vía educación dada gratuitamente por los estados, y que ahora se encuentran en una posición donde ellos no se asumen como pobres, que ya no lo son, es decir, no viven en la extrema pobreza, pero tampoco son ricos y mucho menos hacen parte de la élite. Y entonces surge este síndrome aspiracional de creerse de otros estratos a los cuales no se pertenece, y se encuentran en una especie de limbo socioeconómico, es decir, no son pobres, por lo cual ya no podrían ser sujetos de las ayudas, de los auxilios de los estados, de los diferentes estados en Latinoamérica, incluyendo Colombia, pero tampoco son ricos como para costearse pues esa vida que el consumismo capitalista les ha vendido. Y lo más triste para estas capas intermedias es que ya tienen que enfrentarse con las obligaciones de tipo fiscal, a las cuales pues todos de alguna u otra manera tenemos que enfrentar. Esta reacción obviamente es manipulada por las grandes élites y surgen estas nuevas formas de política. Y aquí, antes de hacer la pausita, surgen otro fenómeno interesante, que es que sumado al desgaste que ya habían tenido los partidos tradicionales y el mismo capitalismo en la época de los años 80, 90, viene también el desgaste de los partidos políticos. Pero, oh sorpresa, miren ustedes, quienes denuncian, y para eso sirve tener los medios de comunicación, quienes denuncian ese desgaste y la obsolescencia, incluso y la corrupción, la delincuencia que se presenta en los partidos tradicionales de derecha de toda Latinoamérica, inclusive de todo el mundo,
empiezan a señalar a esos mismos partidos de ser corruptos, de ser obsoletos, de estar anquilosados y que ya no son necesarios. Miren ustedes, recogen inclusive pues las viejas protestas de los sectores sociales, de las organizaciones cívicas, las hacen suyas y después se las devuelven a un pueblo que está insatisfecho, un pueblo que está confundido, para presentarse como los salvadores de ese pueblo que durante tiempo atrás han venido empujando a esas condiciones. Y entonces aquí empiezan a aparecer a nivel mundial el fenómeno de los outsiders, de la gente que viene de afuera, de los no políticos y de la gente de centro, gente que dice que no es de izquierda, pero que tampoco es de derecha. Y entonces aparece la famosa tercera vía, de la cual un expresidente de Colombia fue uno de los mentores a nivel internacional. Estoy hablando del señor Juan Manuel Santos. Entonces miren ustedes, y miren precisamente ese nombre, y así podríamos recoger a nivel internacional muchos más, que viniendo de las entrañas de los partidos tradicionales, toman para sí los reclamos de los estratos medios que ya habían superado pues la línea de pobreza y de la miseria, y recogen ese descontento, recogen la misma crisis del sistema capitalista para decir que es necesario un nuevo estilo de hacer política y un nuevo ser político para que venga a hacerse cargo de las desgracias que ellos ya habían construido desde hace más de 300 años. Pero sobre cómo estos nuevos seres políticos, esa nueva forma de hacer política, llegan al escenario para llegar a lo que estamos hablando aquí, yo les invito a que me esperen un segundito, que vean unos 2-3 clips muy importantes y sobre todo el clip que le va a dar la entrada a otra parte del análisis que yo queremos compartir con ustedes. Les pido el favor, no se desconecten, que ya retornamos. El manual del Embro. Todo lo prohibido, pero imposible de evitar. El manual del Embro es un ensayo que rechaza ser un manual serio de autoayuda o liderazgo. Pueden adquirirlo ya en amazon.com. Listo para llevar tu marca a una comunidad con historia. En la conversa de fin de semana tendrás audiencia calificada. Nuestros seguidores son lectores críticos, interesados en cultura, actualidad y opinión. Entorno de confianza. La credibilidad y la independencia de nuestro espacio se transfieren a las marcas que nos eligen. Segmentación natural. Llegamos a un público específico que valora el contenido de calidad y la opinión bien fundamentada. Invierte en un espacio donde tu mensaje es parte de la conversación, no una interrupción. Conversemos. Encontrémonos en nuestro WhatsApp 311-322-7651. Success, but I endorsed somebody running, El Tigre. El Tigre. I liked him. You know why? Because he likes me. I don't know. They used to talk about Trump. I like President Trump. I don't know. How can you not let? So I endorsed him. I didn't know. He was in way down the list. He was not going to win. No chance of winning. I endorsed him and he won. He just. Gracias por estar conectados. Los invitamos, antes de que se me olvide, por favor, darle me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle también clic a la campanita para que los notifiquen cada que subamos contenido nuevo, y invitarlos también a que se vuelvan seguidores y suscriptores en las otras redes en las que la conversa tiene presencia. Les decía, cómo la crisis del capitalismo, que se da incluso después del auge del neoliberalismo en los años 80, 90, la decadencia de los partidos de derecha, pero sobre todo las necesidades represadas que el capitalismo salvaje llevó a muchas capas de la sociedad a nivel mundial,
luego después de las olas privatizadoras en todo el mundo, con la idea de que había que reducir el Estado a su mínima expresión y que el Estado lo único que tenía que brindarle era la infraestructura necesaria al empresariado, al financiero, al inversor, y la fuerza disponible, la fuerza pública para reprimir cualquier intento de desordenar el establecimiento que debería darle todas las garantías a la inversión nacional, inversión extranjera y al empresariado. Y que por una obra milagrosa, algo así como esotérica, metafísica, esa mano invisible del mercado iba a resolver todos los problemas de la humanidad. Los más mayores se dieron cuenta que eso nunca pasó. Pero miren ustedes, cómo eso mismo que decían en los años 80, después de la famosa libro de Fukuyama, El fin de la historia, de las teorías de Von Hayek, el neoliberalismo puro y puro, capitalismo salvaje en su mejor expresión, tampoco trajeron la solución y por el contrario trajeron una nueva serie de crisis que antes no se habían visto. Pero esos mismos reclamos de la gente en esa época, pues tampoco encontraron eco. Por el contrario, lo que pasó fue un reacomodo de los partidos tradicionales de derecha, de la derecha tradicional en todo el mundo, y se inventaron una nueva forma de hacer política según ellos. Entonces, les decía que para esa reinvención de hacer política y de cambiarse inclusive de nombre, de traje, de figura, de cara, de maquillaje, contaron con una herramienta súper poderosísima, las redes que vinieron con la internet. Entonces, empiezan con la estrategia a través de los medios, de los cuales pues obviamente son dueños o son socios o son aliados, para señalar a los partidos tradicionales de ser corruptos, de ser ineficientes, de ser inútiles, y que era necesaria una nueva forma de hacer política, es decir, una política no política hecha por gente que no hubiera sido política y por gente que no polarizara, que no dividiera, es decir, la famosa tercera vía, lo que hoy llamamos el centro. Entonces, para que vayan viendo ustedes que eso que vimos en estas elecciones aquí en Colombia y que estamos viendo a nivel del mundo no es nuevo, eso ya tiene ya casi 30, 40 años. Y sino que nos lo presentan nuevo por esa nueva síndrome que estamos sufriendo los seres humanos, que es el de la memoria a muy corto plazo, gracias pues definitivamente a estas redes sociales y al declive pues de nuestra atención y de nuestra concentración. Bueno, llegan los outsiders que les decía a ustedes, es decir, la gente que no es política, pero que, oh sorpresa, también viene respaldada por los partidos tradicionales de antes. Entonces, uno de esos, la famosa tercera vía, ¿se acuerdan que yo les mencioné ahorita? Uno de los, por lo menos de los voceros a nivel internacional fue el expresidente Juan Manuel Santos, que, oh sorpresa, venía de un partido tradicional aquí en Colombia, al cual traicionó, obviamente. Y a través del cuento de la tercera vía, la no polarización de la no división y de no ser político siendo político, llega a la presidencia. Y así a nivel mundial llegaron un poco de personajes para contrarrestar esa ola que yo les comentaba recién ahorita estaba pasando a nivel por lo menos de Latinoamérica, es decir, la llegada en la izquierda de movimientos progresistas a los gobiernos de muchos países. Pepe Mujica en Uruguay, les habla de Hugo Chávez, de Correa, de Ortega, bueno, y a nivel de Latinoamérica y del mundo estaban pasando ese fenómeno. Entonces, para contrarrestar eso, aparece este nuevo fenómeno de los outsiders. Y por allá entre bambalinas ya se venía cocinando el famoso terminacho pues, de libertario. Que no es otra cosa, para que vamos aclarando, lo que no es otra cosa más que el neoliberalismo. Tal cual. ¿Les acordaba? Recuerden, recién ahorita yo les comentaba que por allá el señor Von Hayek, el señor Fukuyama, el consenso de Washington en los años 90, ya habían dicho que para que el empresario, el inversor, pudiera desarrollarse y que la mano invisible, esa mano invisible,
pudiera arreglar los problemas de la humanidad, que no los arregló en los 80, en los 90, en el 2000, pues, y ahorita que supuestamente los viene a arreglar, era necesario que el Estado se redujera, era necesario privatizar algunas cosas del Estado porque el empresario privado es más eficiente, y que cosas como los servicios públicos definitivamente sí o sí no pueden estar en manos del Estado, que el Estado es paquidérmico, que el Estado es corrupto, que el Estado es delincuente. Si a ustedes les parece que esto que yo acabo de decir es muy similar a lo de un candidato que recién vamos a hablar ahorita, les voy a decir, no es coincidencia. Vuelvo y reitero, repito, insisto, me vuelvo cansón, es que eso ya estaba inventado. Solo que ahora, con las redes, con el síndrome que estamos sufriendo de la poca atención, de los pocos niveles de concentración y de la memoria demasiado cortoplacista, estos personajes se inventaron unos nuevos personajes. Como están de moda los streamers, los youtubers, los famosos influenciadores, los influencers, pues ahora el político tradicional, que de alguna manera tenía que hacer un mínimo esfuerzo de presentar algún tipo de propuesta, por simple que fuera, por repetitiva, por obvia, pues ya no lo hace. Ahora lo que se estila es que quien vaya a ser candidato tiene que ser más que un candidato político, porque ya no es político, es outsider. O sea, yo no soy político. Así venga de los partidos políticos o así atrás mío esté toda la infraestructura de los políticos de siempre. Yo digo que soy outsider y como no me puedo parecer un político, entonces no puedo actuar como el político tradicional. Y entonces me dedico a estar haciendo una performance, una actuación. Y entonces ustedes lo veían por ahí haciendo 21, tocando guitarrita. Ahora pues terminaron de DJ por ahí. Algunos. O contando cuentos de los enanos allá en escenarios internacionales, porque pues ellos no son políticos. O si no, aparecen tipos como Milei, Javier Milei, pero antes que él, Donald Trump, un tipo con mucha plata que supuestamente no era político, pero viene respaldado por el Partido Republicano, partido tradicional, pero él se inventó una cosa que llama MAGA, al cual pertenecen todos los republicanos, pero no son partido tradicional, no eran partido tradicional, ellos eran otra cosa. Y terminó siendo presidente de Estados Unidos, haciendo las mismas performances, haciendo las mismas actuaciones, diciendo los mismos disparates y apoyado en las redes sociales y sobre todo en una red de bots y de bodegueros que le hicieron el grande favor a Donald Trump de presentarlo no como un presidente, sino como un showman. Acuérdense ustedes que Donald Trump estuvo también como presentador de 2 o 3 realities en sus canales de televisión, que bien también tiene canales de televisión. Un empresario que se decidió ser político. Tuvo éxito. Javier Milei lo imitó en Argentina, mucho más estrambótico, mucho más, discúlpeme la palabra, mucho más payaso, y ya le puso otra cosa, se puso animal, con esta moda de los Terian ahora, gente que pues se percibe a sí misma como un animal, él se percibe como un león. Y, oh sorpresa, el mismo discurso de Trump, pero que era el mismo discurso de los 80, que era que hay que necesario reducir el Estado, impulsar al inversor, la inversión extranjera. ¿Les suena familiar? Pues sí, es familiar, porque miren que después de eso aparece en Colombia hace 4 años un señor que supuestamente tampoco era político, pero que sí era político y que sí estuvo apoyado por los partidos tradicionales, bailando guaracha en las redes sociales, muy efectivamente, amenazando o jactándose que la mamita de él, señora mamita, santa madre de él, y él mismo pues no se aguantaban nada y despachaban a los enemigos a plomazo o a cachetada limpia. ¿Se acuerdan ustedes? Un señor que casi es presidente de la República. Pero la derecha, no contenta con eso, pues siguió armando todo un tinglado de desprestigio de la izquierda colombiana, la izquierda a nivel internacional, hasta que logró montar un outsider, comillas, comillas, guiño, guiño. Al igual que Milei, que se imitó a Donald Trump,
El criollo también asumió su opción Therian, es decir, percibirse como un animal, pero ya como el del león estaba ocupado, entonces se pintó de tigre. Y los mismos, es decir, una persona que a pesar de que no es político, dice, según él, viene detrás de él toda una estrategia política, toda una infraestructura de los partidos políticos tradicionales, y que miren, oh sorpresa, ¿cuáles fueron sus propuestas? Acabar con el Estado, reducir al Estado para que el Estado quede en su mínima expresión y que lo único que pueda hacer el Estado es prestarle infraestructura y prestarle ayuda y soporte al empresariado, al inversor y al sector financiero. Estoy repitiendo lo que yo vengo diciendo que vienen repitiendo desde los años 80. Y esa fue la propuesta. Pero para el caso colombiano, esta propuesta viene acompañada con un lenguaje un poquitico más complicado. En un país que ha sufrido durante más, como mínimo, los últimos 60, 70 años, los horrores de la guerra interna, los horrores de la violencia, en un discurso incendiario, este señor, cuando era candidato, amenazó con destripar a la izquierda y con mano dura y represión a quien osara salir a protestar. Un discurso muy parecido al de las dictaduras de los años 70 y comienzos de los 80 en Latinoamérica. Un discurso muy parecido al señor Uribe, de la mano fuerte, y que fue aplicada en el gobierno anterior de su sucesor, Iván Duque. Pero miren ustedes, no obstante que recién estamos terminando el gobierno del progresista Gustavo Petro, que miren ustedes, también está sacando a millones de colombianos de la pobreza, de la línea de la miseria y de la pobreza, que ha logrado grandes avances en el campo social. Pues se repite la historia de otras sociedades, es decir, estas capas medias que dejan la miseria, dejan de ser miserables, dejan de ser pobres, ahora engañadas por la narrativa consumista, empiezan a reclamar cosas que el Estado no puede dar y se niegan a asumir las responsabilidades solidarias para con quienes no han podido salir de la línea de la pobreza. Y es ahí donde llegan estos outsiders que vienen apalancados en los partidos tradicionales. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasa en los 80? Y logran a través de la manipulación de la verdad, a través de los bots, a través de los bodegueros, a través de los medios tradicionales, convencer a esos estratos medios, sobre todo de los sectores urbanos, para decirles que lo importante aquí es ser empresario y ayudar al empresariado y olvidarse de todo lo que tiene que hacer el Estado y volver otra vez a las olas de las privatizaciones, a la supresión, a la unión de entidades del Estado para hacerlo más chiquitico y para que el empresariado se haga cargo de las cosas del Estado, porque el empresariado privado es mucho más eficiente, cosa que en Colombia ustedes y nosotros sabemos que no es del todo cierto. Y para la muestra dos botones, los servicios públicos, energía y la salud. Si quieren saber qué va a pasar y qué está pasando luego de que nosotros nos dejáramos manipular por los grandes medios de comunicación y le diéramos nuestro mandato, bueno, nuestro no, los quienes votaron por él le dieran el mandato de gobierno de Colombia para los próximos 4 años a este outsider felino, los invito a que se queden con nosotros para la última parte de la reflexión de esta conversa de fin de semana. Dele me gusta, dele compartir y por favor un cortico mensajes y ya vamos en la parte conclusiva. Muchachos, vean, yo solamente voy a hacer una sugerencia y a razón de lo que ya pasó, del asunto tan grave del voto fusil. Pero los bandidos tan bandidos que no se dieron cuenta de lo que hicieron ellos mismos. Ya tenemos claro, y según lo que acaba de informar José Altobón, en cuáles mesas y en cuáles lugares hubo votación
a través del voto fusil. Que el exministro Cristo esta mañana salió en Blue Radio a decir que eso me parecía normal. Es que allí descarados son. No olvide que cuando empezaron las investigaciones de la parapolítica fue exactamente por lo mismo. Entonces yo sí espero que la justicia opere y le doy un consejo al próximo presidente de este país. Y también la misma vía le doy un consejo al alcalde de esta ciudad y al gobernador. Si ya sabemos exactamente en qué mesas de votación hubo irregularidades en donde porcentajes superiores al 80% fueron votos dirigidos a Iván Cepeda, pues entonces los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos hacia esas zonas, porque en esas zonas están los bandidos de este país, en esas zonas están los bandidos de este departamento. No nos vamos lejos, campamento. Pasó de 400 votos Iván Cepeda a 2000. Yo, Iván, a mí me duele mucho decir esto, Iván. Muchísimo, muchísimo. Pero la verdad es que usted nos escupió en la cara. Usted nos vendió, Iván, al aceptar ese triunfo. Usted nos vendió, Iván. No entiendo cómo fue hacer eso, sabiendo que nos robaron. Y durante campaña no hizo nada, Iván, por decirle a ese tipo lo que era. Lo habíamos empelotado todos, Coronel, Bejarano, Guillén, Julián y yo le hice una serie, Iván, que antes sirvió. Y usted no usó nada, Iván, no usó nada. Desde en su campaña lo que me dijeron es que mi lenguaje era muy violento. Gracias por estar aquí con nosotros todavía en esta conversa fin de semana, en esta edición especial de este feriado. Invitarlos nuevamente a que hagan parte de nuestra comunidad de la conversa de fin de semana en todas nuestras redes, en nuestra fanpage de Facebook, en X, en LinkedIn, en Threads, también estamos en Instagram, ya estamos. Y también los invitamos a quienes pues, no consumen mucha red social de videos y todas esas cosas, a que si quieren un análisis más reposado, el análisis escrito, nosotros tenemos dos sitios, dos hubs, como dicen ahora, donde encuentran estos análisis y el de otras personas que nos colaboran en la conversa. El uno, nuestro blog, el histórico blog de la conversa de fin de semana, laconversafindesemana.blogspot.com. Allí es nuestro repositorio de nuestros editoriales y el de otros opinadores que también hacen parte de esta comunidad. Y nuestra nueva presencia también en una plataforma escrita que es Substack. La conversa fin de semana en substack.com, allí también ya nos pueden encontrar. Los invitamos a que se suscriban a estos espacios también y también a nuestros canales de WhatsApp. Ahí ya también tenemos canal de WhatsApp y nuestro nuevo canal de Instagram que estamos tratando de impulsar. Bueno, les decía, haciendo el recuento de los 80, como el mismo discurso que le tocó sacar a la derecha internacional para lavarse la carita con agua y jabón como Pimpón el muñeco, luego de la crisis, paradójicamente, que surgió de la mano con el éxito del neoliberalismo en los años 80, en los años 90, y que durante la década de los 90 y los 2000 pues trajo consigo toda una serie de crisis económicas en muchos países del mundo y que dejó a mucha gente en la pobreza luego de toda la hora de privatizaciones y de reducción del Estado y de la promesa fallida de que la mano invisible del mercado iba a resolver todos los problemas de la humanidad. Apareció la solución de mano de estas redes sociales a partir de la internet, de la nueva reconfiguración de la manipulación de la información por parte de los grandes medios de comunicación, amigos o socios de las grandes élites económicas de todo el mundo, ahora también en poder de la famosa tecnocracia.
Y con la nueva solución, nuevamente para lavarse la carita con agua y con jabón, de los famosos outsiders, es decir, esas personas que no son políticas siendo políticas o que están en el medio en la famosa tercera vía de los años 90 y que terminaron siendo estos nuevos artistas de cine y televisión devenidos a actores políticos. No en el término de la ciencia política de quien juega un rol dentro del ejercicio de la política de un territorio, sino actor, es decir, quien juega un papel actuado, es decir, fingido de político, es decir, personas que dicen que no son políticas, pero que actúan como políticos o que pretenden actuar como políticos. Cosa que debería llamar la atención del ciudadano del común, pero pues que pareciera ser que es todo lo contrario, es decir, le llama la atención, pero como de manera positiva. Y los resultados están a la vista. Miren la crisis en que está la economía de Milei, la crisis de Argentina, llegó arrasando con todo y lo que logró fue dejar a más gente desempleada, dejar a más gente nuevamente en la línea de la miseria, miren ustedes, y enriqueciendo a un muy escaso número de personas en Argentina, pero sobre todo entregando todas las riquezas de Argentina a potencias extranjeras. El mismo ídolo de quien en las pasadas elecciones del 21 de junio aquí en Colombia ganó las elecciones, es decir, el señor Abelardo de la Espriella, el famoso tigrillo. Vean ustedes en unos videos pasados cómo incluso Donald Trump pareciera ser el papá putativo, pues no tan putativo de estos señores, y cómo la influencia de Donald Trump, por lo menos en este lado de Latinoamérica, ha servido para imponer ese tipo de personajes, incluso muchos de ellos con vínculos, serios vínculos con la delincuencia, para que lleguen a la presidencia, a las presidencias de muchos países de Latinoamérica. Pero lo que terminábamos en el apartado anterior era sobre el discurso, cómo por ejemplo, Milei utilizando la motosierra, acabando con la casta, decía él. Lo chistoso es que él es de la casta. Vuelvo le digo, son las contradicciones de estos discursos, pero que orquestadas con luces, bombillas, juegos pirotécnicos, efectos de inteligencia artificial y volverse etérea, a la gente parece que no le importa, hemos naturalizado el discurso violento detrás de la figura del macho, ese macho lomo plateado y todas esas cosas, que nos deja pensando seriamente si no hemos retrocedido unos 50, 60 años hacia una época del patriarcalismo, del macho y los demás que se jodan, perdónenme la expresión. Han agudizado el lenguaje. Y aquí en Colombia eso es grave. Y ustedes y muchos de nosotros sabemos que eso es grave. Porque a través de esos lenguajes de odio, ese lenguaje intemperante, ese llamado a la violencia, a la confrontación casi que física diaria, ha sido el motivo de nuestra guerra durante 60, 70 años. Y entonces aquí queremos compartir ya con ustedes el último llamado, pero particularmente a la gente de la campaña de Iván Cepeda, de la cual pues nosotros, aunque no fuimos parte integrante, pues sí apoyamos. Y quienes siguen la conversa de fin de semana sí lo saben. Mire, la reflexión que quisiéramos compartir bueno, en términos generales con toda la sociedad colombiana, con las personas que ven este espacio, es a no caer en la trampa. Mire, nosotros aquí hemos señalado y seguimos señalando de manera negativa, es decir, criticando el mesianismo. Es decir, creer que una sola persona o que un grupo reducido de personas tienen todas las soluciones a todos los problemas de la sociedad o del mundo, no solamente es iluso, sino que es peligroso. Y la historia está plagada de cómo ese creer que una persona o unas pocas personas son los salvadores del mundo ha traído consigo tragedias, grandes tragedias, ha traído genocidios, ha traído violencia, ha traído guerras. No nos vamos muy lejos, la historia, vámonos al siglo pasado, miren qué pasó con Hitler, qué pasó con Mussolini, qué pasó con Franco en Europa,
gente que estaba guardada las diferencias históricas, económicas, sociales, culturales, también sufriendo una especie de limbo moral, de limbo ético, pero sobre todo el limbo económico, le entregó sus esperanzas a estos salvadores, a estos hombres fuertes. Bueno, fuertes, corazón grande. Se les entregaron. Y las consecuencias de esa, llamémosla inocencia de la gente, de creer que todo por las malas y que todo centrado en una persona era más fácil, tiene las consecuencias que muchos de ustedes conocen. Y aquí en Colombia también nos ha pasado eso. Recientemente también creímos en... Y ahora estamos creyendo en Lelere. Y las consecuencias no, esperemos que no sean las mismas. Y entonces nosotros ya sabemos qué pasó con los de la derecha cuando acudieron a eso. Entonces por eso nosotros aquí criticamos el mesianismo de Hitler, el de Mussolini, el de Franco, el de Uribe. Acérrimos críticos de ese mesianismo. Por eso también fuimos críticos aquí, y lo seguimos siendo, del famoso petrismo. No crece, no. Cuando nos preguntan a nosotros, ¿usted es un petrista? No. No, porque yo no creo en esos ismos personales. No creemos en eso. Aquí criticamos seriamente. Y quienes son seguidores de la conversa de fin de semana, y para quienes lo invitamos a que miren en nuestro repositorio aquí de YouTube, ahí están todos los videos, para que vean que nosotros aquí criticamos respetuosamente y muy fraternalmente, sí, sugerimos cambios en el gobierno de Gustavo Petro. Y por lo mismo nosotros nos criticamos en este momento, y ya para ir culminando este análisis, aquellas personas que criticaron esa propuesta que ustedes van a ver al final de este espacio, terminando este comentario, de la posición que nosotros consideramos súper inteligente, pero sobre todo súper democrática, súper responsable con el país, del ex candidato y ahora nuevamente senador Iván Cepeda. No obstante, que como vimos en los videos ahorita, tener la certeza de que el actual presidente electo de Colombia no es legítimo. Una cosa es que se lo haya legalizado de alguna manera, pero no tiene la legitimidad, y que incluso esa legitimidad está en discusión por las vías jurídicas, y así vamos a acompañar también nosotros esa lucha jurídica, incluso en unas instituciones que también son muy criticables y que aquí hemos criticado, pero son las que hay y hay que respetarlas. Y no caer en la desesperación del derrotismo, del desespero, de creer que siendo iguales al otro se podía vencerlo. Y ya con esto estoy terminando. Para aquellas personas que criticaron la campaña y criticaron a nuestro candidato Iván Cepeda, a nuestra candidata a la vicepresidencia, a la mayor Aida Quilcue, por no entrar en la patanería, en la grosería, en la mentidera de la campaña del actual presidente electo, para hacer el show mediático para la gente. Cuando nosotros acá, desde el progresismo, siempre hemos criticado eso, me parece que están cometiendo un error en esa crítica, no son consecuentes, no son coherentes. Si yo estoy criticando una actuación tuya, que me parece que no es adecuada, porque no es buena, porque no es sana, yo no puedo actuar de la misma manera, ni tampoco le puedo pedir a mi candidato que actúe de esa manera que nosotros hemos venido criticando durante más de 30, 40 años. Si se lo criticamos a Uribe, si lo criticamos a Duque, si se lo criticamos al ingeniero, se lo criticamos a este señor, a Abelardo Espriella, ¿cómo pretendíamos nosotros pedirle eso a nuestros candidatos que hicieran? Que entraran en ese show de la grosería, de la patanería, del insulto, de la altisonancia. No, eso no es ser coherente. Tampoco es válida esa acusación de que fue por falta de recursos que no se ganó. Vámonos quitando esa idea imbécil de la cabeza que es con plata. ¿Cómo ganó el señor Abelardo? ¿Cómo han ganado los de la derecha toda la vida?
con plata, comprando votos, comprando conciencias. Los candidatos de la izquierda en Colombia, el progresismo en Colombia, no pueden caer en esa misma trampa porque después no tendrían la altura moral para reclamarle a los de la orilla del frente sus actuaciones corruptas o delincuenciales cuando en sus campañas hacen exactamente lo mismo. Tampoco comparto la crítica que se le hace al compañero Iván Cepeda de no haber pactado con sectores tradicionales de la política colombiana para poder haber alcanzado el triunfo. Si una cosa tiene que caracterizar al político de verdad, no a estos terien que asumen de política, estos outsiders que dicen que no son políticos pero que son políticos tradicionales, es la seriedad y la coherencia. Y aquí lo hemos explicado varias veces. Coherencia. Lo que yo digo es lo que tengo que actuar. Y lo que yo actúo es por lo que yo lo digo, porque yo antes lo había pensado. Y ese pensamiento tiene que ser fruto del estudio, del análisis y del diagnóstico. Esa es una coherencia. No puede ser improvisación. Entonces nosotros tenemos que ser coherentes con ese discurso. Nosotros no podemos estar diciendo que los de al frente son malos porque son políticos de derecha, porque son torcidos, porque son corruptos, porque son delincuentes, porque no están a favor del pueblo, pero si nos aliamos con ellos para ganar las elecciones. Miren las consecuencias de haber hecho ese tipo de análisis y haber actuado en coherencia con ese análisis erróneo. Los serios problemas que tuvo el gobierno de Gustavo Petro. Y me atrevo, y con esta termino, y me atrevo a pensar que esas casi 500,000 de colombianos que votaron en blanco no votaron por Cepeda porque en las regiones muchos compañeros y compañeras estaban actuando de manera incoherente, yéndose de la mano con personajes de los partidos tradicionales. Yo aplaudo la posición sensata, responsable, pero sobre todo democrática de Iván Cepeda, de reconocer el resultado de la elección de señor, pero mantener la ilegitimidad de la figura del señor Abelardo de la Espriella, no de la presidencia, sino del señor Abelardo de la Espriella. Y la invitación es a seguir en la lucha jurídica, ni más faltaba. Cepeda nunca dijo que iba a renunciar a la lucha jurídica. Es allí, y no es arriesgando a nuestros jóvenes, a nuestros hombres, a nuestras mujeres, a más violencia en las calles, como se reclaman los derechos. Ya habrá momento de salir a protestar, pacífica y democráticamente, y ahí estaremos nosotros convocando y cuando no presentes. Pero al calor de la calentura de unos señores sentados en Bogotá, detrás de un escritorio, o de la calentura de revanchas personales con el señor Uribe, la izquierda colombiana no puede perder el norte ético y la coherencia política, porque caeríamos en la trampa y le daríamos la excusa perfecta para que un señor del talante de Abelardo de la Espriella cumpla su promesa de destripar la izquierda y de reprimir a sangre y fuego las protestas de nuestros muchachos y nuestras muchachas. La invitación es a construir desde la ética, a construir desde la base, es decir, desde lo local, de la municipalidad hacia lo nacional. Las pasadas elecciones de Congreso nos dieron una muestra de que sí es posible. Nosotros solitos, desde nuestra orilla progresista, sin dar el brazo a torcer a nuestros principios. La gente cree, la gente está creyendo. 3 millones de colombianos entre la primera y la segunda vuelta presidencial lo demuestran. Entonces, la idea es que no nos quedemos en el derrotismo, en la rabia, en mascullar ese resentimiento, ¿no? Y no seamos como ellos. Yo los invito, ya con esta termino, a mis amigos y amigos de las redes. Parémosle un poquitico a esa violencia en contra de las personas que de manera desinformada, engañada o porque están convencidas, votaron por Abelardo. Tienen su derecho, así como nosotros tenemos derecho a votar por otras cosas. Ya ellos se harán responsables de sus elecciones, nosotros hagamos las responsables de nuestras elecciones. Pero parémosle esa cosa, no seamos iguales a ellos, no terminemos como ese personaje del video.
siendo una caricatura de nosotros mismos. Eso era lo que quería compartir con ustedes, queríamos reflexionar con ustedes, invitarlos, si no pasa nada extraño, a una próxima edición de la conversa de fin de semana y nuestro horario natural o cuando nos toque. Y nuevamente invitarlos a que hagan parte de la comunidad de la conversa, dándole me gusta a este video y suscribiéndose a nuestro canal y a nuestras redes. Cuídense mucho, chao, chao.